Libres de una identidad herida. Libres de una identidad herida. Vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. En el primero vamos a profundizar un poquito más, pero te pido que vamos a pedirle el día de hoy al Señor que nos hable, que hable a nuestro corazón, que pueda transformarnos, porque cuando Dios habla a nosotros, nuestra vida se transforma por completo. Tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso y un Padre eterno que está cerca de nosotros. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Háblanos, Señor. Transforma nuestro corazón. Sabemos, Señor, que estás hablando, Señor. Estás transformando, Señor, y que este mensaje pueda cambiar y acercarnos de una manera más libre hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, todo central dice amén. Y dale otro fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Aquí nos gusta celebrar, hacer ruido. Vámonos a 2 de Samuel capítulo 9. Versículo 1 dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? En este nombre de repente voy a decir Jonathan y de repente Jonatán. Yo tenía un compañero en la primaria y secundaria que se llamaba Jonathan, así que si escuchan alguno de estos dos nombres es el mismo personaje, ¿ok? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Ahora, vamos empezando y ya hay 4 o 5 personajes aquí involucrados. Uno es David, Saúl, Jonatán, Siba. ¿Quiénes son todos estos, no? Así que te voy a dar un resumen muy rápido de esto y te voy a dar una ilustración de cómo compararlo. Es como si hace tiempo hubieras visto la temporada 1 de tu serie favorita y que apenas está saliendo la segunda. Así que ya ves que cuando empiezas la segunda temporada te aparece como un resumen de la segunda temporada al principio para acordarte de los personajes y todo esto, y te aparece omitir intro. Bueno, ahorita no omitas intro, ¿ok? Ahorita sí necesitamos saber este contexto, y a mí me sirve bastante porque yo soy bien malo con los nombres de las series. Yo, para acordarme de un nombre de alguien de la serie, tiene que hacer algo importante en la serie, tiene que pasar un rato y luego estamos viendo mi esposa y yo alguna serie y es de que no, que Pedro hizo esto y esto y esto, y luego le pregunta a Romy, ya en el capítulo 8, y es el de los personajes principales, de que, oye, ¿quién es Pedro? Así que ya, o sea, a mí me sirve mucho esto, así que bueno, hay varios personajes aquí que me gustaría dar un contexto. Saúl y David, los dos fueron reyes. Saúl fue primero rey, luego por desobediencia Dios lo quita y David toma el trono. Jonatán es el hijo de Saúl. Así que David y Saúl no se llevaban muy bien, porque Saúl decía, ¿cómo un chamaco me va a quitar mi puesto? Pero Dios lo había quitado y había puesto a David. Y Jonatán decía, yo entiendo, como hijo de Saúl, pero muy amigo de David, él entendía que Dios estaba poniendo a David y que Saúl pues no estaba haciendo lo correcto. Así que ellos dos hacen un pacto. Ellos dos, los dos amigos, el hijo del antiguo rey, que era Saúl, y David. Y el pacto prácticamente era, tu vida me importa más que mi posición y tu destino me importa más que mi trono. Ahora, ¿por qué? Pues Jonatán era el legítimo sucesor al trono por ser hijo de Saúl y ser rey. Así que Jonatán lo sabía, pero dijo, si Dios te eligió a ti, David, yo voy a proteger tu legado, yo voy a protegerte a ti y voy a proteger tu familia, voy a proteger tus generaciones. Así que de las dos partes hicieron este pacto. Años después, Saúl y Jonatán mueren. Y tenía Jonatán un hijo que se llamaba Mefiboset. ¿Algunos lo han escuchado? Mefiboset. Cuando mueren tenía 5 años él. Pero ¿qué pasa? Mueren y lo normal en ese entonces, pues había muchas revueltas y todo eso, y era eliminar a la familia del antiguo rey. Y pues lo que hace, como ya no tenía familia Mefiboset,
La persona que lo cuidaba se lo lleva, tenía 5 años y pues imagínate, no era un montón de rocas, montañas, etcétera. Se lo lleva, la verdad no sé cómo, pero se lo lleva de 5 años y se le cae. Se le cae y queda lisiado de por vida las 2 piernas. Y pues bueno, ya no se sabe mucho de su historia, pero después se va a una ciudad que se llama Lodebar, que significa sin fruto. Se va a una ciudad lejana y pues bueno, este es el contexto. Por eso te di una temporada, o sea, te di la temporada de Netflix, la temporada 1. Así que es muy importante para saber lo que viene. Y luego el siguiente versículo. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Ay, me trabé. Saludos, Mefiboset. Si digo Mefi, también sepan que es Mefiboset, así, para no trabarme tanto. David muy contento. No estaba como, pues nada más enojado o simplemente algo normal, un saludo normal, sino salud, Mefiboset, tiene signos de admiración. Y Mefiboset respondió: yo soy su siervo. Yo soy su siervo, o sea, como con respeto, pero con miedo, con una actitud complicada, porque pues no sabían qué iba a pasar con él. Porque si recordamos, como ahorita lo mencionábamos, no sabía si era para igual seguir con eliminar su familia o qué. Pero Mefiboset, yo soy su siervo, o sea, por si sí o por si no, pues soy su siervo, ¿no? Así que, versículo 7. No tengas miedo. Di conmigo, no tengas miedo. A ver, un poquito con más ganas. No tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Y lo dice: te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Creo que es el sueño de todos, ¿no? Es como el meme de que estoy esperando a que mis papás me digan que eran millonarios y que solamente era una prueba de humildad y que me van a revelar que éramos millonarios y que toda mi vida fue esto. Algo así me suena. Y de que, oye, pues reaccionas con emoción. O sea, son las tierras del abuelo, del rey, del jefe. O sea, las tierras, y no era cualquier tierra. O sea, si eran las tierras del rey, tenía muchas e importantes. Es como si nos dijeran, para ponernos en perspectiva, ¿no? Oye, termino la prédica el día de hoy, llego a la casa, veo a mis abuelos y me dicen: oye, te quiero dejar unos terrenitos, una herencia. Oye, ¿sí sabes ahí en San Pedro hay un terreno? Creo que ahí se pone una plaza que se llama San Agustín. De que, sí, pues obviamente no, súper emocionado. Y también la de al lado, creo que se llama Metropolitan. Algo así, ahí está. Oye, también otra en Cumbres. Otra en Cumbres, creo que hay una tienda que se llama Costco. Sí, imagínate, ¿no? De que, obviamente, no, ya nada más dame la del Costco, ¿no? Y luego el otro día, hombre muere indigesto de comer tantas galletas. Pero imagínate, o sea, era una buena noticia. David extendiéndole la bondad de Dios, extendiéndole estos beneficios que ni siquiera los ganó en un sentido. Pero vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 8. ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad? Y luego dice: a un perro muerto como yo. ¿Cómo que un perro muerto? Ahora, podemos pensar, no, sí, pues en este entonces Mefiboset tenía como 25, 20 años. Vimos que desde los 5 años es un lapso de tiempo en el que todo esto pasó. Así que, pues sí, podemos entender, ¿no? De que no, pues se sentía inmerecedor de esto. Pero oye, a tal punto que te consideres perro muerto, pues no creo. Había algo dañado. Había algo dañado en Mefiboset, algo importante en su identidad. Había una herida grande que todos esos años, pues todo lo que pasó, Mefiboset, algo importante, tiene un significado bien particular, se llama el que destruye la vergüenza. O sea, hasta ese nombre le pusieron, no, Mefiboset, el que destruye la vergüenza. Pero vemos su vida y él vivía avergonzado por esto. Vemos este peso que traía sobre él.
Y algo importante que reflexionar aquí es que David le mostró su bondad, pero la reacción de Mefiboset fue algo completamente diferente. Y algo importante de las reacciones es que normalmente muestran cómo somos sin filtro. No sé si lo has pensado. Nos muestran quiénes somos sin filtro. Porque, por ejemplo, si te dicen algo, pues lo piensas o dices algo sin filtro, sin pensarlo, y ese es realmente quiénes somos nosotros. Y el primer punto que quiero poner aquí como para ejemplificarlo y tener un poquito de secuencia en el mensaje, es que las reacciones muestran nuestras heridas. Las reacciones muestran nuestras heridas porque es algo que hacemos sin filtro completamente. Algo que hacemos completamente sin ningún filtro, solo sale y es porque está ligado a lo que somos nosotros. Ahora quiero poner una ilustración. Toda esta ilustración de antemano la doy con permiso de un amigo, saludos al amigo, pero quiero poner una imagen ahí. No sé si vieron Hombres de Negro, la primera. Bueno, a lo mejor se van a acordar de esta persona, pero yo le digo, es que disimúlale tantito, porque por ejemplo, se le nota de volada, sus reacciones en su cara, se le notan si le gusta o no le gusta algo. Oye, vamos a hacer un plan, que no sé qué. Y él puede decir sí, pero su cara está así. Empieza a cambiarla, a transformarse en la cara y él, le digo, ¿te pareces a él? No, oye, vamos a comer acá, vamos a este restaurante, vamos acá. Sí, claro, y empieza, la cara le refleja pues que realmente no le gusta. Obviamente, ¿no? O sea, pero pues bueno, ya sabe, ya es una broma entre nosotros. Sin embargo, gracias por quitar la imagen la otra vez, en la prédica pasada estaba así la imagen completa y volteé y me asusté, me saqué de onda, porque pues la carota aquí. Pero bueno, esas reacciones son importantes porque están ligadas a quiénes somos realmente. Son un espejo de lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos y cómo respondemos. En una reacción son un espejo de lo que hay en el corazón. Es un espejo, no sé si te has puesto a pensar en eso, las reacciones que tenemos. Así que tal vez hay algunas heridas que hay en nuestro corazón que pueden causar, podemos reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, heridas de abandono. Algo que desarrollamos en esto es una hipersensibilidad al rechazo. Cuando hay una herida de abandono, la reacción inmediata es una hipersensibilidad. Por ejemplo, pasa algo y te sientes, hay una hipersensibilidad, nos empezamos a poner muy nerviosos y luego, ¿cómo que me van a rechazar? ¿Cómo que me están haciendo un lado? Y empieza una hipersensibilidad porque hay una herida en el corazón que aún no ha sanado, que tenemos que entregarle a Dios. Tenemos un Dios bueno que sana, tenemos un Dios bueno que restaura, tenemos un Dios bueno que nos ama y que es un Padre cercano con nosotros. Así que sabemos y confiamos en Dios, sabemos que estas heridas podemos entregárselas a Él. También hay otros tipos de heridas. Otros tipos de heridas, por ejemplo, una herida de traición. ¿Y qué desarrollamos con esta herida? Una desconfianza crónica. Por ejemplo, de repente pasa algo y alguien me traicionó en mi vida, alguien tal vez importante. Todas estas son heridas reales. Realmente yo sé y hay situaciones y yo sé que hay contextos aquí en donde ha habido heridas muy fuertes, muy complicadas, heridas muy difíciles de tratar, pero tenemos un Dios bueno y poderoso que las sabe sanar. Tenemos ese Dios y lo tratamos con esta libertad porque confiamos en este Dios que lo pueda hacer. Y esta desconfianza crónica, pues es a lo mejor alguien que nos traicionó en nuestra vida. También heridas de humillación. Y ¿qué pasa con esto? Empezamos a desarrollar una necesidad constante de empezar a mostrar valor, de empezar a mostrar cierto valor que tal vez nosotros pensamos que necesitamos mostrar cada rato, pero fue por una herida que tal vez hubo en general en nuestra vida y que todavía sigue ahí. También hay heridas en la iglesia. Y yo sé, y vuelvo a mencionarlo, hay heridas fuertes. Hay heridas que no estoy diciendo que son pequeñas, son fuertes, son grandes heridas, pero tenemos este Dios bueno que se las podemos llevar. Y heridas en la iglesia que de repente en el lugar donde más sentiste la confianza de estar, hubo una traición, hubo algo que pasó en donde
pues te quitaron toda la confianza y ya no quieres confiar. Y es normal, y se entiende, y es natural. Algo importante en las heridas es que no las ocultamos, sino que las exponemos ante Jesús. Pero estas heridas duelen, lastiman, por eso son heridas justamente. Duelen, lastiman. Y no quitamos el peso de lo que realmente nos ha afectado en nuestra vida y en nosotros. Sin embargo, Dios las puede tratar. Pero también hay heridas que han sido directamente contra Dios. Señor, yo oré, yo hice, y aún así no hubo ninguna respuesta. Y a veces nos quedamos con una herida de tal vez porque los planes no salieron como uno pensaba. No vimos la mano de Dios como nosotros quisimos, pero no significa que Dios no esté. De cierta manera son como contratos invisibles que hacemos con nuestro dolor, pero luego toda nuestra vida empezamos a filtrarlas por medio de la herida, y eso es cuando puede ser destructivo para nosotros. Todo esto lo hacemos para protegernos, pero no nos damos cuenta que los mismos muros que levantamos para protegernos, pues a veces nos están aprisionando en vez de darnos la libertad, justo como la serie que estamos viendo, ¿no? Esta libertad que Dios quiere traernos a nosotros. Después de esto, vemos que Mefiboset, la herida que muestra es temor, autodesprecio por sí mismo, y pues Dios nos llama a vivir en esta libertad, ¿no? Después de la herida pasa algo muy interesante, que es el punto número 2, y es que empezamos a formar votos internos que guían nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Porque está curioso el término, pero votos es un peso muy fuerte de algo que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, una herida no tratada produce estos votos internos. Frases que sirven o que hacemos para protegernos. Por ejemplo, el nunca más voy a hacer esto, siempre, o yo no, por ejemplo. Nunca más confiaré en las mujeres porque me traicionaron. Nunca más confiaré en los hombres porque hicieron esto, yo vi esto. Nunca más seré vulnerable porque cuando fui vulnerable, pues me traicionaron. Nunca más voy a abrir mi corazón. Siempre solo voy a ver por mí, nada más. Solamente voy a ver por mí, solamente mis intereses y luego ya lo de los demás, ¿no? En esto tengo algo que decir porque yo me acuerdo mucho que sí la tuve, a lo mejor se van a reír, digo, ya me río de esto, pero yo me acuerdo en la primaria pues que no era el mejor jugador de fútbol. De hecho ahorita no me gusta tanto el fútbol, pero me acuerdo, no sé si les ha pasado que escogían, eran 2 equipos y luego escogían a los que iban a ser de cada equipo, ¿no? Uno y uno. Y pues ahí vienen quién se queda al final. El mejor. No, hombre, era como que yo estaba y luego, oye, la piedra esta que está aquí, yo creo que puede ayudar más. Y era de que, no, hombre, pues me agüitaba, o sea, realmente, pues me agüitaba, pero bueno, Dios me sanó. Dios me ha sanado. No lo estoy diciendo con coraje. Pero bueno, o sea, hay heridas que de repente son complicadas y que vas cargando en el tiempo. Pero estas heridas, estos votos, los podemos llevar ante Dios y Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Tenemos la confianza de tener un Dios cercano. Eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios poderoso que reconoce cuando hay una herida y Él la puede sanar. Él es el médico de médicos y puede transformar nuestra vida. Puede cambiar por completo. Tenemos la plena certeza de que lo sigue haciendo, lo ha hecho y lo seguirá haciendo para siempre. Así que el día de hoy, con esta misma confianza, podemos abrir nuestro corazón y entregárselas a Él. Quisiera seguir con el siguiente versículo, que es el 9, siguiendo con esta historia. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo, o sea Saúl, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de su amo. Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Versículo 11, Siba respondió: sí, mi rey, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, literalmente a partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Qué importante esto que hizo David.
quisiera profundizar un poquito con los siguientes puntos, porque el hecho de sentarse a la mesa del rey era un privilegio muy, muy, muy importante. Era considerado ahora uno de los hijos del rey. Tenía los mismos privilegios, tenía la misma comunicación con el rey, era una cercanía diferente, su vida transformada por completo. Ya no estaba lejos, ahora estaba cerca del rey. Ahora, ¿cómo tratamos nuestras heridas? ¿Cómo podemos tratar estas heridas? ¿No? Yéndonos un poquito más a lo práctico. Punto número 1, lo importante es sacar nuestra herida a la luz y llevarla a Dios. En este caso fue una reacción de Mefiboset, donde vimos la herida expuesta de él, que fue un abandono, un rechazo que tenía y que estaba viviendo. Pero que en este caso, pues no, David no vemos que dice, no hombre, está bien acomplejado, mejor tráiganme a otro que se aproveche los beneficios. No dice eso. Aún así, a David, el rey, no le importó absolutamente nada sus complejos y fue recibido en la mesa. Fue recibido con el rey, fue recibido con todos los privilegios, fue recibido con todas las tierras, con el Costco y con todas estas. Fue recibido con todas estas cosas en su nueva vida, ahora como en el privilegio de hijo del rey. Y bien importante porque lo restauró de dos maneras. La primera fue en su identidad. Ahora ya estaba cerca de la familia del rey, pues veía todas estas dinámicas, veía cómo se trataban, veía que ahora a Mefiboset lo trataban como alguien de familia. Imagínate el shock completo de él, de que cómo me estás hablando con tanta confianza y con tanta cercanía, si yo un día antes era así. Pues porque Dios, el rey, lo quiso. Y ahora estaba gozando de todos estos privilegios, pero imagínate el shock ante él. Y ahora, segundo punto en donde fue restaurado, es que recordemos que Mefiboset era lisiado. Sus dos piernas no funcionaban bien, desde pequeño se cayó y pues él siempre caminaba pues de cierta manera que tenía su impedimento. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la mesa? Todos estamos en igualdad de condiciones. Lo que lo pudo haber avergonzado, que era una discapacidad física, ahora ya todos estaban en las mismas condiciones ante el rey. Pudo disfrutar, ya no fue avergonzado, y ahora su discapacidad física, pero también su discapacidad espiritual, iban siendo sanadas gracias a la bondad que mostró Dios ante él. Y es bien importante porque esa misma bondad la muestra con nosotros. Confiamos en Dios, confiamos en esto, y ante Dios, no, iglesia, no tengamos esta vergüenza, y es normal sentirla. Sin embargo, Dios no nos va a avergonzar en ningún momento. Sea lo que sea, no nos va a avergonzar y podemos ir a Él, al trono de la gracia, y encontrar una oportunidad para ser rescatados por completo, para quitarnos heridas que tal vez estuvieron por muchos años en nosotros. Podemos ir con confianza al trono de la gracia. Heridas que tal vez ni siquiera, como a Mefiboset, que fue un error de alguien más. Ten por seguro que esa herida Dios la puede sanar. Algo que ni siquiera tú tuviste la culpa, Dios te puede sanar. Algo que tal vez sí fue por nuestra culpa y que ha tenido consecuencias, Dios nos puede sanar. No por nosotros, sino porque tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Padre eterno. No solamente nos sana, sino también nos quita la vergüenza. Y es bien importante porque muchas veces esta vergüenza nos impide el acercarnos a Él. Relacionado con esto, quisiera hablar del punto número 2, y es dejar que Dios sea Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dejemos de controlar cada punto, cada cosa de nuestra vida. A veces el cuidarnos, esta palabra cuidar, no sé, en el mundo cristiano, por así decirlo, hay una palabra que dice, cuida tu testimonio. El cuidar nuestro testimonio muchas veces es simplemente cuidar las heridas o el maquillarlas para que la gente o Dios no las vea. Pero en la palabra vemos algo completamente diferente. Es entrega tu testimonio a Dios. Entreguemos nuestra vida, mostremos las heridas ante Dios, porque Él es el único que las va a sanar.
El único que va a traer la sanidad a nuestras heridas, a nuestro corazón, a nuestra alma y que pueda transformarnos, cambiarnos y sanarnos. Y tal vez a veces el suelo de la herida pueda ser más fácil de caminar porque ya lo tenemos dominado. Pero cuando vamos a Dios, vamos en completa vulnerabilidad. Y podemos entregar nuestra vida sin temor a ser avergonzados, sin temor a ser dañados y sin temor a que nos vaya a castigar. Dios está extendiendo su gracia el día de hoy y Dios nos quiere sanar y nos va a sentar a la mesa del Rey y con este nuevo privilegio como hijos suyos. Podemos disfrutar esta vergüenza que de repente el esconder nuestras fallas o el esconder nuestras heridas, tal vez a veces pueda ser más perjudicial de lo que pensamos. Pero cuando las traemos a Dios, le damos este material y tenemos esta confianza de que Él las va a tratar de la mejor manera. Punto número 3. Prueba a Dios. Pruébalo a Él. Actuemos no conforme según la voz de nuestra herida, sino a actuar según las palabras de Dios. Como lo mencionaba, a veces el piso de la herida parece más seguro porque ya lo tenemos dominado. Somos muy inteligentes, ¿no? Y a veces tratamos de acomodar las cosas o tratamos de maquillar para caminar de una manera, pero realmente estamos destrozados por dentro. Y la invitación de Dios es: muéstrame tu herida y yo la voy a sanar. El caminar con fe en Dios y en su palabra es a veces un paso que tenemos que dar, pero más bien es el paso que tenemos que dar. Sin embargo, lo que nos detiene muchas veces es cómo nos va a recibir Dios. Y acabamos de ver en la historia que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Nos va a recibir con los brazos abiertos completamente. En Hebreos 11:6, me gustaría nada más leer el versículo en este contexto. Menciona lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo voy a volver a leer porque es algo importante aquí que resaltar. Dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él a veces recompensa, que Él a veces dice: pues a ti sí te muestro mi gracia, a ti te sano, a ti no te sano. No, podemos ver que dice: recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Esto qué quiere decir? Con sinceridad me acerco creyendo que tú existes, Dios, exponiendo mi herida. Tal vez es un abandono, tal vez me traicionaron, tal vez yo traicioné, tal vez yo fui el culpable y el agresor y me ha cargado eso toda mi vida. Sin embargo, me acerco con la misma sinceridad que tú me puedes sanar a mí. Me acerco con esta misma sinceridad creyendo que tú me vas a sanar. En nuestra cultura eso es un choque. En nuestra cultura eso es un choque porque estamos normalmente, tenemos tal vez una cultura un poco religiosa en la que pensamos que tenemos que ir impecables ante Dios. Completamente equivocados. Tenemos que ir vulnerables, transparentes y creyendo que Dios nos va a sanar porque estamos rotos. Y Dios nos va a transformar, nos va a mostrar su gracia, su bondad, y confiamos en Dios porque Él es poderoso. Es un Dios lleno de amor que sí quiere sanarte, que sí quiere transformarte y que sí quiere que demos una vuelta de 180 grados en nuestra vida y reconocer que la gloria es para Él. Sí quiere sanarnos, sí quiere hacerlo. Para ejemplificar estos 3 puntos quisiera dar una ilustración. En mi familia, mi abuela tuvo cáncer de mama. Gracias a Dios todo salió muy bien. Se le extirparon todo el cáncer. Todo salió excelente. Buen diagnóstico. Todo salió súper bien. Pero pues la herida pues está de un lado, ¿no? De un costado. Iba con el doctor y el doctor le decía: ya estás sana. Ya estás completamente sana. Pero pues tienes que empezar a mover el brazo. Porque ella no lo quería mover porque le dolía mucho por la herida. Y pues ya a su edad obviamente necesita más movilidad para empezar a calentar el brazo, empezar a recuperarla, empezarla a mover. Y ella decía: es que no quiero porque me duele mucho.
Y el doctor, pues es que ya está sana. Ya está sana. Ok, pues ya quedaron en la semana, después vuelve otra vez con el doctor. Después de esto, el doctor la vuelve a ver y le dice, oye, no has movido el brazo, ¿verdad? Y ella, pues no lo he movido. Oye, si no empiezas a mover el brazo, ya está sana. Ya el cáncer no te va a regresar. Gracias a Dios nunca le regresó. Ya está sana, está restaurada. Aunque te duele el brazo, lo tienes que mover. ¿Sabes por qué? Porque si no te lo vamos a tener que amputar. No, pues imagínate después de esa noticia, ¿no? Ya está volando mi abuela. ¿Por qué? Porque, oye, aunque tenga dolor, lo voy a tener que mover. No quiero que pase otra cosa. Y si ya estoy sana, pues necesito empezar a acondicionarme, a mover el brazo y recuperar completamente la movilidad. Esto mismo pasa. A veces el empezar cuando ya somos sanos y que sabemos que Dios nos ha restaurado, el caminar en fe de repente es difícil o puede doler un poco, pero confiamos en que Dios hizo la obra en nosotros. Ya hizo la obra completa y podemos confiar completamente en que Él ya sanó, pero a veces va a doler un poquito, pero confiamos en que Él ya nos restauró por completo. Y ya yendo al final de mi mensaje, si pueden pasar el piano. Este punto no lo alcancé a dar en la primera reunión, quise irme un poquito más rápido. Hay un personaje, pensaríamos a lo mejor que ahí termina la historia, pero hay un personaje más que se menciona en esta historia, muy importante. Capítulo 9, versículo 12. Dice, Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies. Si se dan cuenta cómo la Biblia marca esos detalles, no para avergonzarlo, sino por su capacidad física. Y Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, ya no vivía en Lodebar, y comía a la mesa del rey. Había un personaje más en la historia. Mefiboset tenía un hijo en el que ahora iba a vivir otro tipo de condiciones diferentes a las que su papá tuvo. Un hijo que vio toda esta dinámica diferente del proceso de su papá, cómo fue sanado, el proceso de cómo fue transformándose su vida y de ver ese tiempo que estuvo conviviendo con él, cómo fue cambiando, cómo Dios fue sanándolo, cómo Dios fue restaurándolo. Y el estar en la dinámica, siempre Mefiboset tuvo un espectador, que fue su hijo Mica. Siempre estuvo viéndolo. Yo pienso que lo veía y veía cómo iba transformándose su vida, viendo cómo la gracia del rey se iba mostrando a él, y Mefiboset iba siendo sanado, iba siendo restaurado. ¿Cómo sabemos que él fue restaurado? Voy a irme rapidito, a lo mejor si me ven que leo un poquito rápido es por el tiempo, porque quiero enfatizar otros puntos. Pero luego vemos en 2 de Samuel 19, Mefiboset increíblemente lo vuelven a traicionar, lo vuelven a dejar. Pasa en este versículo, este capítulo, el hijo de David, se llamaba Absalón, le voltea la mayoría del reino, atacan a David. Y pues había gente que fue con David y gente que se quedó y apoyó a Absalón, a su hijo. Obviamente Absalón pues estaba haciendo las cosas mal, pero David tenía a su gente. Y Mefiboset no acompañó a David. Esto fue como 20 años después. 20 años después de lo que acabamos de leer hace rato en los versículos. Y vemos que no lo acompañó. Y pues David sí estaba muy sacado de onda por esto, porque oye, ¿cómo no me acompañaste si te di todo? Pues todo, no estuviste a mi mesa. Pero en el versículo 24 en adelante dice, ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? El versículo 25, perdón. Versículo 26. Mefiboset contestó, mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. ¿Se acuerdan de Siba? Por eso decía que era importante los nombres en las historias. Siba era el siervo de Saúl. Pues me traicionó. Le dije, ensilla mi burro para que pueda ir con el rey. Pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pues Siba le preparó el caballo, pero se lo llevó a él y dijo, pues no me va a alcanzar, no, se va a ir con el caballo. Lo dejó y se aprovechó de Mefiboset. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca.
Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi Señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su mesa. ¿Qué más puedo pedir? Y David le dice: ya dijiste suficiente. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. ¿Qué dirías ahí? Pues está bien, ¿no? O ¿por qué? Si él, ¿qué tiene que ver, no? Yo creo que David en este sentido, para asegurarse que pues no darle favoritismo a ni uno ni a otro. ¿Y qué dice Mefiboset? Désela, versículo 30, désela toda a él. Dele todas las tierras, dele San Agustín, dale Costco, dale lo que quieras. No me interesa lo que me pueda dar, no me interesa lo que está pasando. De hecho, en este punto, en unos versículos anteriores dice que Mefiboset no se había cuidado ni los pies, no había cortado su barba, no se había lavado la ropa desde el día en que dejó al rey. O sea, por fuera estaba físicamente como lo encontró en su momento David a Mefiboset, pero algo había cambiado: el corazón. Désela toda a él. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. No me interesa lo que esté pasando a mi alrededor, no me interesa las cosas que me estén afectando, no me interesa. Solo me interesa que tú, rey, estés bien. Tú fuiste el que me transformaste, que me cambiaste, me diste gracia sobre gracia, me diste amor, me acogiste en tu casa, me hiciste un hijo. Solamente con tenerte a ti, con que estés a salvo, para mí es suficiente. En este sentido, David representa a Dios. Podemos estar por fuera, estar pasando muchas cosas, podemos tener muchas heridas, podemos estar lastimados, pero mientras Dios esté con nosotros, sabemos que es suficiente. Podemos confiar en que Dios nos va a sanar, confiar en que Dios nos va a restaurar, confiar en que si Dios está en nuestra vida, pase lo que pase, tal vez las cosas afuera puedan estar complicadas o cosas afuera nos estén afectando, pero sabemos que Dios es suficiente y con eso estamos satisfechos y podemos confiar, porque con el rey no había vergüenza. Con el rey no había temor, con el rey había comunión, con el rey había familia, con el rey había dirección, con el rey había un techo, había comida. ¿Qué más puedo pedir? No necesito nada, solamente que el rey Jesús esté con nosotros. Solamente. Como les decía, había alguien en la historia, todo esto lo vio el hijo. Todo esto lo vio el hijo de él. Todo este proceso, cómo su papá fue transformado. Y el punto bonus, por así decirlo, que quería decir es que personas heridas pueden dañar, pueden herir a otras personas. Mefiboset pudo herir a su hijo, pero personas sanas sanan generaciones. Vemos en la genealogía de Mefiboset, no solamente aparecen 11 generaciones después de Mefiboset. 11 generaciones. Llevan preso al pueblo de Jerusalén, luego lo sacan de Babilonia y pasan muchas cosas. Aún después de eso vemos que el pueblo de Dios está ahí, está presente, y vemos que Mefiboset, sus hijos todavía siguen mencionados en la genealogía, y de hecho sus nombres son: Dios ha vencido, siervo de Dios. Vemos cómo aún después de todo esto, las generaciones de Mefiboset fueron afectadas para bien de lo que Dios hizo en él. Vimos cómo pudieron ver cómo Dios sanó a mi papá. Dios me puede sanar a mí, Dios me puede restaurar a mí, porque mi Dios, el Dios fue bueno con mi papá, también va a ser bueno conmigo, porque si Dios lo hizo con él, Dios lo va a hacer conmigo. Y podemos ver que esta historia, Dios estaba con esta familia. De alguna manera él recibió esta gracia que no le pertenecía, pero el rey se la ofreció y también su hijo participó de ella. Ya para terminar, quería mencionar al segundo personaje del Nuevo Testamento, y es Pedro. Pedro, sabemos que es Pedrito, ¿no? Pedrito, el que siempre era bien arrebatado y que voy a hacer y voy a deshacer y que no sé qué. De hecho, hasta Jesús mismo
Él se llamaba Simón, que significa caña débil, y le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra. Y luego todo este proceso, 3 años que pasó con Jesús, cerca de él, cerca de su vida, lo discipuló, le mostró su gloria, le mostró su gracia. ¿Y qué creen? Pues ya lo sabemos, Pedro pues lo traiciona. O sea, Pedro lo engaña, lo traiciona, lo niega. Hombre, ya le ando diciendo que hizo todo Pedro, ¿no? Lo traicionó, lo negó, todo. No, nada más lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. Imagínate negar a Jesús. O sea, nada más quiero que nos pongamos en perspectiva de esto. De negar a Jesús. Qué peso de conciencia el tener que haber negado a Jesús y tener cargando todo esto en tu vida porque lo negaste, no estuviste con él y tú dijiste que sí ibas a estar. Pero sabemos que Jesús es un Dios bueno, un Dios cercano. Y vemos más adelante en la historia que Pedro va a pescar. Ya él se había decepcionado por completo, ya él empezó a seguir sus actividades normales. Él estaba pescando, pero luego nada más ve a lo lejos a Jesús. Y cuando ve a lo lejos a Jesús, que le grita a Jesús a Pedro, dice que se baja del barco, empieza a nadar y va directo con Jesús, emocionado. Pero yo creo que llegó con Jesús y dijo, pues ¿qué me va a hacer, no? Porque pues lo negué y él lo sabe, no estuve con él. Capítulo Juan 21, 15 en adelante. Jesús le había preparado pescados asados, ponle que ahorita sería como carne asada, les pusieron ahí el espacio, comieron. Y dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, Pedro, lo negaste porque dices que sí. Jesús estaba yendo directo a su herida. Saca tu herida, Pedro, sácala. Muéstrala. Sé vulnerable. Pero Pedro, aún así en su resistencia, sí, Señor, sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, y ahora ya no le dijo, ¿me amas? Ahora le dijo, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Para la perspectiva de Jesús no cambió absolutamente nada. Solo lo que estaba pasando era que Pedro tenía que mostrar su herida para que él pudiera darse cuenta de la necesidad que tenemos de Jesús. Jesús no lo descalificó en ningún momento. Siempre le siguió dando la tarea de que cuidara las ovejas. Él no lo descalificó, sino más bien lo restauró, lo envía, le devolvió su nombre, le devolvió su lugar dentro de y su propósito. No importó la falla que tuvo Pedro, importó qué tan grande es el Rey Jesús en nuestra vida. Qué tan grande es el Rey Jesús en nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie para ir terminando con el mensaje. Hay un paralelo en estas historias. Mefiboset se benefició del pacto que David hizo con Jonatán y le cayó por pura gracia. Fue el pacto que David y Jonatán hicieron y Mefiboset participó. Sin él buscarlo, aunque estaba herido, él participó. Solo fue un pacto de palabra, pero el día de hoy Jesús, por el pacto que hizo con el Padre, con su sangre, firmado con su sangre, tú y yo podemos participar y entrar y recibir por gracia lo que Él ya hizo. Poder participar de que Él es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios poderoso que sana nuestras heridas, que ya no es simplemente un pacto hablado, sino es un pacto de sangre que Jesús mismo lo firmó con su sangre, y ahora podemos participar y nos da gracia sobre gracia y podemos participar de una vida abundante, podemos participar de diferente manera, ahora sentados a la mesa como hijos.
no solamente alguien alejado, sino podemos tener esta relación cercana gracias al pacto de Jesús. Nosotros no tenemos nada que ver, no hicimos nada, simplemente es porque Jesús es bueno y nos ama y participamos por gracia de esto. El pacto del rey en los dos casos fue más fuerte que lo que el hombre pudo hacer. El pacto del rey siempre va a ser más fuerte y siempre está disponible para nosotros. Y te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en este sentido. Si el día de hoy hay alguna herida, hay algo en particular, entrégasela a Dios. Tal vez gran parte de nuestra vida hemos tenido esta vergüenza, pero sabemos que cuando nos acercamos al Rey no hay vergüenza, solo hay restauración. Padre, te pedimos, Señor, que traigas vida a nosotros, que traigas restauración, que tú, Señor, sanes nuestro corazón, que sanes nuestras heridas, Señor. Tal vez sabemos que fueron heridas fuertes en nosotros de abandono, de traición. Tal vez nosotros fuimos los agresores y hemos cargado estas consecuencias y han formado heridas en nosotros. Pero, Señor, te entregamos esto. No escondemos la herida, sino la mostramos a ti, que eres el Rey de Reyes, el médico de médicos, que transforma, que sana y que puede traer una completa restauración a nuestra vida. Padre, quítanos esta vergüenza que nos acecha, quítanos este peso, Señor. Y Padre, saber el Dios tan grande y poderoso que tenemos, que nos escucha, que nos cuida, que nos abraza y que nos protege de todo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tú buscarnos. Tú nos buscaste primero a nosotros. Tú, Señor, nos mueves a ser transparentes contigo, porque sabemos que recompensas al que te busca con sinceridad. En el nombre de Jesús, toda central dice amén.